situaciones importantes que nos van a favorecer dentro del medio democrático como adolescentes que vamos a estar dentro de cada uno de nosotros. Empezar pues dando a conocer una frase muy importante que Abraham Lincoln lo manifestó. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muy buenos días, compañeros docentes, queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este evento muy importante, mismo que ayudará a solventar inquietudes en base a cómo vivir en democracia. Sean ustedes una vez más bienvenidos, para lo cual vamos a dar paso a la licenciada Paola Vázquez, directora académica, quien realizará el saludo de bienvenida. Si estamos ya por acá, Paolita, buenos días. Mi profe, por favor que Paulita se renombre, no le encuentro. No creo que le sale. Bueno, vamos a, esperemos ya se vaya conectando para poder continuar con esto. ¿Quién pues hará la intervención? Acá nuestro estimado compañero de tercero de bachillerato, Irving Bonifaz. Irving, por favor, si nos ayudas con la presentación de nuestro distinguido ponente. Muy buenos días. He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Charles de Gaulle. La práctica diaria de la política nos llevará a no necesitar a los políticos. Por ello, los jóvenes se deben comprometer no con un partido, sino con el resto de los ciudadanos, y cambiar esa frase de que los jóvenes somos el futuro, pues en realidad somos el presente. El día de hoy hablaremos de los jóvenes en la política y democracia. Para ello tenemos como ponente al señor Matías Abad, licenciado en Comunicación Social e ingeniero comercial por la Universidad de la SUAY, que cuenta con un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Ha sido director ejecutivo en gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Cuenca, Cámara Ecuatoriano-Americana y la Asociación de Cámaras de la Producción de la SUAY. Actualmente es docente en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAY, columnista en el portal digital primicias.es y en el diario El Mercurio, y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Ecuador Libre. El objetivo de esta charla es aprender y darnos cuenta de lo que podemos hacer. Por ello, les invito a cada uno de ustedes que durante la charla tomen una captura de pantalla y la suban a sus redes sociales con el hashtag Vivo en Democracia y etiqueten a nuestra institución para compartir este mensaje con otros jóvenes que también necesitan involucrarse en este pensamiento. Además, les invitamos a participar mediante preguntas que se contestarán a la parte final de la charla. Lo pueden hacer mediante el chat o levantar la mano en dicha parte. Sin nada más que decir, reitero mis agradecimientos y saludos al ponente Matías Abad y le damos paso. Muchísimas gracias, Irving. Bienvenido, mi estimado Matías Abad. Siéntase como en su casa, acá por parte, un saludo cordial de parte de la institución, el Colegio Vygotsky, y pues vamos a dar paso para que usted pueda ya empezar con su ponencia el día de hoy. Bienvenido una vez más. Bien, muchísimas gracias, Paul, Irving, por la invitación. Solo un segundito, afino esto de las diapositivas. Correcto, no sé si se ve. Ok, sí se está viendo en pantalla. Bien, el día de hoy vamos a tratar tres temas puntuales cortos por la extensión de la conferencia y una reflexión final, ¿no? Vamos a hablar sobre corrupción, sobre política, sobre ética y finalmente cómo estos tres elementos tienen que estar muy presentes en el quehacer de los jóvenes y muy especialmente a mano, ya que estamos al frente a las puertas de un proceso electoral este próximo 7 de febrero. Entonces, lo llamado Ética, Jóvenes y Política. Ante todo, por supuesto, agradecer la invitación de la Unidad Educativa Vygotsky. Es un honor para mí poder estar con ustedes, de haber aceptado la invitación y nuevamente pues agradecer a Paula, a la directora y a Irving por poder estar con ustedes esta mañana, temprano en la mañana de hecho. Me presento brevemente, como ya lo señalaron. Mi nombre es Matías Abad, soy profesor de la Universidad de la SUAY. Mi cuenta de Twitter, Instagram y demás es MATT Abad. Si me quieren seguir para un poco
conocer otras reflexiones que suelo hacer, especialmente artículos que suelo publicar en el medio de comunicación digital, Primicias SE. Bien, lo primero que vamos a conversar es sobre la corrupción, ¿no? Llamado por el secretario general de las Naciones Unidas como la máxima traición a la confianza pública. Cuando yo estudiaba comunicación social, como se señaló en mi currículum, una de las cosas que analizábamos era que la constante exposición nuestra a imágenes de violencia en aquella época, principalmente en los medios de comunicación como la televisión, el cine y demás, no había tanto despegue del Internet como ahora, pero esa exposición continua a muertes, asesinatos, violaciones, es decir, todas estas imágenes negativas, fuertes que diariamente se publicaban en los noticieros, especialmente en secciones de Crónica Roja, que eran muy populares en aquella época, hacía que perdamos nuestra capacidad de asombro, ¿no? Ya no era tan reflexivo el concepto de la vida y la muerte, porque lo veíamos tan cotidiano en el día a día en estas secciones en las cuales por poco pues se filmaban cadáveres y con la sangre y demás, ¿no? Entonces, eso hacía que progresivamente perdamos esa capacidad de asombrarnos, ¿no? De no dimensionar lo que estaba ocurriendo y de no estar, digamos, abstraídos de todo lo que eso representa, ¿no? De la misma manera, en los últimos años especialmente, nos hemos ido hasta cierto punto acostumbrando a escuchar que la gente, los políticos, los funcionarios públicos empiecen a robar y empiecen a cometer actos ilícitos y empecemos a escuchar a la corrupción en todas sus facetas, ¿no? La asamblea, Odebrecht, los procesos judiciales de los diputados, de los asambleístas, gente que ha tenido una trayectoria de corrupción y que ahora es candidata. Tenemos, digamos, problemas en todo el manejo y la gestión de la pandemia, ¿no? Todo esto ha provocado que, de la misma forma como en su momento les comentaba que perdíamos esa capacidad de asombro frente a la corrupción, frente a la violencia, hoy estamos perdiendo lamentablemente la capacidad de asombro frente a la corrupción. No nos damos cuenta de que el dinero, los recursos que se están utilizando para favorecer a otros privados, a otros intereses particulares, fueron en su momento impuestos y contribuciones nuestras que las hicimos con el propósito de que ese dinero y esos recursos se transformen en servicios para todos los ciudadanos. Si uno hace una contribución de impuestos, si uno aporta al gobierno y al Estado, pues lo lógico es esperar que eso se transforme en infraestructura, en servicios de salud, de educación y demás. Entonces, la primera reflexión es que recuperemos nuestra capacidad de asombro. A veces quizás escuchamos que las cifras son tan altas, que quizás se salen de la lógica que podemos entender, no hablamos de miles de millones y demás, ¿no? Por supuesto, quizás más sentimos o más entendemos la corrupción cuando es un robo más directo hacia alguien, ¿no? Si es que alguien viene un ladrón y nos roba algo de nuestro bolsillo, lo vamos a sentir más. Pero tenemos que empezar a entender que no está bien, que la lógica de los servicios y de los recursos públicos es para que regresen a nosotros en forma de beneficios, para mejorar la calidad de vida de nuestras familias y, por supuesto, de nosotros. Recordemos que en este libro que se llama El origen del poder y la prosperidad, ¿por qué fracasan los países?, se señala que no es el clima, la cultura o los recursos naturales aquello que hace que un país progrese más que otro, ¿no? A veces decimos, nada, lo que pasa es que Estados Unidos es más rico porque tiene más territorio, no necesariamente, o porque Israel es más próspero por su religión, de ninguna manera, o cierto país tiene más riqueza porque tiene más recursos naturales. De hecho, es casi que al revés, ¿no? Más bien vemos que países como Japón, Singapur, que no tienen un solo recurso natural, más bien han despuntado, ¿no? Entonces, en este libro se analiza realmente por qué si estos países o un grupo de países prospera y otro grupo de países fracasa. Y luego de hacer un análisis complejo,
se llega a entender que las respuestas son las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Un poco para entrar en definiciones. Las instituciones simplemente son las reglas del juego que permiten organizarnos, es decir, las leyes, es decir, los organismos de control, es decir, las asambleas, los tribunales, es decir, todo aquello que hace que vivamos en armonía, que todos sepamos cuáles son nuestros límites de nuestra actuación. ¿No? Ok, yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto. Esas cosas, entre comillas, tan simples, mientras más respetadas son, más certeza da a la gente para poder invertir, hacer empresa, trabajar, y mientras más trabajo, más empresa y más desarrollo hay, pues a la larga más beneficio y más calidad de vida existe para todos, ¿no? Entonces, la respuesta es que en ciertos países respetan las reglas del juego y en otros países no las respetamos tanto, ¿no? Es como si el día de mañana vamos a jugar fútbol, pues todos tenemos más o menos claras las reglas, ¿no? Pero en ciertos países dicen, no, ok, ya no solo el arquero tiene que usar las manos, sino también un defensa. Entonces ya empezamos un poco a desviar un poco el sentido original y la ley ya no es para todos, ya no hay igualdad de la ley ante la todos. Entonces tengamos presente uno de los puntales, al menos una de las teorías claras de por qué ciertos países prosperan y otros fracasan es porque respetan las reglas, respetan las leyes, respetan las instituciones. Bien, y bueno, ¿cómo estamos en esto en temas de corrupción? Pues digamos que no estamos tan bien, tampoco estamos al último, ¿ven? Pero estamos en mitad de tabla, ¿no? Según este índice de transparencia internacional, que es la entidad que se encarga un poco de medir cómo están los países respecto a su respuesta a la corrupción. Estamos, digamos, en mitad de tabla, ya acercándonos al nivel de corrupción elevada, así es que todavía creo que hay camino por recorrer. Bien, ahora algunas definiciones sobre política, ¿no? Definir la política como que no es un asunto, o más bien dicho, no llegar a un acuerdo sobre qué es la política es una discusión que ya tiene varios miles de años, ¿no? Quizás el punto de partida de todo esto es en Aristóteles, quien empieza un poco a entender la política y la relaciona mucho con la ética, ¿no? Para Aristóteles, la política era la búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, medio un idealismo, ¿no? El servicio para todos, buscar, lograr o permitir que todos sean felices. Bueno, lindo, seguido por Tomás Moro también en todo este tema idealístico, ¿no? Del moralismo, ¿no? de mejorar la calidad de vida de la gente y demás. Lamentablemente yo concuerdo más con el otro lado, con el lado más realista, con la otra corriente más realista, en la cual se reduce la definición de política a captar el poder. Bueno, ustedes dirán, bueno, sí, pero la política es servicio y demás. Sí, no, yo creo más bien que, al igual que Maquiavelo, que la política a la larga no es más que la búsqueda del poder a cualquier costo, con total independencia de toda consideración moral. Es decir, algunos pueden llegar al poder por las buenas y otros por las malas, pero llegan al poder. Ahora, ¿dónde está todo este tema altruista? Yo creo que es cuando uno ya tiene el poder, ya pasa a ser una autoridad, un funcionario, un administrador o un gerente o un director de una institución. En todas esas facetas, una vez que ya he captado el poder, ahí se verá qué tan bueno soy. Ok, si soy un administrador bueno, si soy un líder justo, si soy un presidente que busca el interés común, si busco realmente hacer que la economía crezca para que a su vez también mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Bueno, pero eso ya es una faceta cuando yo ya tengo el poder, ¿no? Cuando yo ya soy administrador, cuando soy alcalde, cuando soy presidente, cuando soy asambleísta, etcétera, ¿no? ¿Qué haga yo con ese poder? Pues es relativo, ¿no? Hay líderes históricos que con el poder han hecho mucho daño y hay líderes históricos que con este mismo poder han hecho cosas muy buenas para el mundo, ¿no? Para el mundo y sus comunidades de origen. Entonces, si me piden a mí una definición más allá de todo el debate filosófico idealista, para mí la política no es más que toda actividad, arte, porque también hay mucha creatividad en la política, no solo es ciencia, doctrina, también hay elementos que podemos estudiarlos, hay una carrera que se llama ciencia política, opinión, cortesía o diplomacia, tendientes a la búsqueda y al ejercicio o a la modificación o al mantenimiento o preservación del poder. Y en pocas palabras, recuperando más bien mi frase inicial, la política es la búsqueda del poder a cualquier costo con total independencia de toda consideración moral. ¿De qué se trata este poder? Bueno,
nosotros vivimos en una república, así lo señala la Constitución Política de la República del Ecuador. ¿Qué es una república? Bueno, pues una forma de gobierno en la cual pues no tenemos un rey, no tenemos un emperador, no tenemos un jeque árabe, sino simplemente tenemos un presidente que es elegido a través de elecciones. No es puesto por un grupo de amigos, no es puesto o no llega al poder por herencia, sino nosotros elegimos, ¿no? Y es primero, digamos, una forma de gobierno que empezó con los Estados Unidos, ¿no? Que digamos que es la república constitucional más antigua que existe, ¿no? Antes de eso, pues, habían reyes, antes de eso habían primeros ministros, y nosotros tenemos, pues, una república constitucional y presidencialista. Tenemos tres poderes, tres funciones que dividen el Estado. Tenemos un presidente, que es el poder ejecutivo, es decir, el que se encarga de hacer las obras, el que se encarga de hacer carreteras, hacer parques, brindarnos salud, educación, infraestructura, es decir, el administrador, ¿no? El que recibe la plata que nosotros entregamos a través de nuestros impuestos y tiene que eficientemente y de forma creativa hacerla que sea eficiente, ¿no? Hacer que esa plata regrese en forma de bienes, servicios para todos los ecuatorianos. Este primer poder no tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver, ninguna injerencia sobre el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? Pues es la Asamblea, ¿no? La Asamblea Nacional, donde están los asambleístas. ¿Qué hacen ellos? Bueno, en definición sencilla, pues legislar y fiscalizar. ¿Qué es legislar? A la larga, simplemente hacer las leyes. Ellos son los que pintan la cancha de fútbol, ¿ok? Ellos dicen, ok, en la cancha de fútbol va a tener tales dimensiones, el arquero tiene que hacer esto, los jugadores esto, y el objetivo es hacer goles, y ahora vamos a hacer una nueva ley para que haya el VAR, y en sentido figurado, pues si es que tenemos dudas, pues vamos a acudir a la Cámara. Ok, ellos son los que dan las reglas del juego. Ellos no hacen obras, ellos no juegan al fútbol, ellos no hacen los goles, ellos dicen qué es lo que se debería hacer para que nosotros, los ciudadanos, estemos jugando en la cancha y, digamos, el director técnico que podría ser el gobierno es el que nos impulsa, nos ayuda o a veces nos complica, ¿no? Entonces, el uno no debería interferir en nosotros, ¿no? Si es que el director técnico empieza a tener poder sobre los que hacen las reglas del juego, empieza a haber un poco de distorsión, ¿no? Empezamos a comprar el partido y no va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene su rol y no debería ser ni el uno ni el otro vinculados, ¿no? Hay lo que se llama la separación de poderes. Esa es un poco la esencia de la república, ¿no? De este sistema en el cual existe un presidente, existe un grupo de asambleístas que hacen las leyes y un tercer elemento que es los jueces, ¿no? En este caso, siguiendo en el ejemplo del fútbol, el árbitro. El árbitro tiene que hacer cumplir las leyes. ¿Ok? El poder legislativo me dice estas son las reglas del juego y el árbitro tiene que tener claras todas las reglas del juego, y si alguien toca con la mano la pelota y no es el arquero, pues tiene que sacar tarjeta. Y si es reiterativo, pues tiene que sacarle del juego, ¿no? El árbitro tiene que hacer cumplir las reglas del juego. Asimismo, tiene que ser independiente. Si es que el director técnico de un equipo y los jugadores compran el árbitro, pues el ejecutivo estaría metiéndose en la labor del judicial y estaríamos también ya con una distorsión, ¿no? El éxito de una república es que cada uno haga su trabajo sin ningún tipo de presión del otro, sin ningún tipo de injerencia del otro, sin que el árbitro se meta con el técnico, ni sin el técnico se meta con los que hacen las reglas del juego, con la FIFA, ni que el árbitro tenga algo o el director técnico compre el árbitro. Todos deberíamos hacer nuestro trabajo por separado. Esa es un poco la estructura que tenemos como Estado, ¿no es cierto? Bueno, tenemos claro que es la política. ¿Qué es el problema que está ocurriendo ahora en el Ecuador? Bueno, que tenemos una crisis de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades que hemos elegido, es decir, tanto el presidente del Poder Ejecutivo como los asambleístas, en este momento no gozan de mayor representatividad. ¿Qué quiere decir esto? A través de algunos análisis, encuestas, se ha determinado que únicamente o menos de 1 de cada 10 ecuatorianos confía en el presidente de la República. 1 de cada 10 ecuatorianos confía en los asambleístas y en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que hay 9 o más de 9 de cada 10 que realmente se siente defraudado por las actuaciones de ambas instituciones. Y esto es súper, hasta cierto punto, triste y peligroso, porque a la larga nosotros mismos elegimos a esas autoridades y al poco tiempo
nos sentimos defraudados por su actuación, ¿no? Entonces, de ahí empieza un poco la importancia de tener presente de que quienes vamos a elegir en las próximas elecciones, que será el presidente y los asambleístas principalmente, y bueno, los parlamentarios andinos, pero centrándonos en el presidente y los asambleístas, son los que definen cuáles van a ser las reglas del juego, de la cancha, y quiénes van a ser el director técnico y los jugadores que van a estar haciendo que nuestro equipo gane. Cada nación tiene el gobierno que se merece, eso suelen decir. En algunos casos quizás discrepo, eso a veces es como reducir a que la culpa es siempre de los ciudadanos, ¿no? Aquí tenemos que exigir también que sean los partidos políticos también quienes pongan a las mejores figuras, ¿no? ¿Qué podemos esperar de nuestros asambleístas si los partidos políticos han priorizado históricamente que estén figuras populares como candidatos porque son las que son conocidas y son aquellas que tienen, digamos, la mayor probabilidad de ganar una elección, ¿no? Entonces también el esfuerzo nuestro va en el sentido de no solo elegir bien, sino también empezar a exigir que las organizaciones políticas, sean movimientos o partidos, también se tomen en serio su compromiso con la democracia y empiecen a anteponer sus intereses electorales frente a un interés legítimo político y poner a sus mejores figuras. Los partidos políticos siempre tienen buenas figuras, porque hay gente que le gusta la política de forma sana y de forma técnica y real, ¿no? Pero a veces esa gente es relegada porque no necesariamente es la más popular o la más carismática y se prioriza aquella figura que quizás puede llamar más la atención y por ende ganar más votos, ¿no? Entonces, vamos al tercer tema, ¿no? Un poco teniendo presente qué es esto de la política. La política es a la larga, pues, del arte y ciencia de alcanzar el poder. ¿Qué se hace con ese poder? Es otro tema. La gente buena hará cosas buenas y la gente que no es tan buena y tiene un interés particular, pues hará con el poder cosas que únicamente le beneficien y no nos beneficien a todos. Pero a la larga la política es eso. Bien, el tercer punto es la ética, ¿no? Que es el arte de vivir, ¿no? La base de la reflexión ética que debe guiar hasta cierto punto todo nuestro accionar, no solo político, sino en todas nuestras facetas del día a día, es que tenemos que buscar ponernos en el lugar del otro, ¿no? Cuando vayamos a hacer algo, pensemos que el otro eres tú, en el sentido de que recuperando esa típica frase que no deja de perder vigencia, ¿no? No hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti y más bien haz a otro lo que quisieran que te hagan a ti, ¿no? Quizás con esas dos reglas tan sencillas, la convivencia entre los seres humanos en cualquier espacio sin duda sería muchísimo más armónica y mejor, ¿no? La ética no es un código de leyes, sino es una reflexión que recoge experiencias del pasado y el presente sobre lo que es mejor para la vida, ¿no? A la larga, la ética, como define Sabater, es cómo se puede vivir mejor, deliberadamente mejor, ¿no? El arte de vivir mejor. La ética y la política coinciden en su objetivo, ¿no? Porque buscamos el mejoramiento para todos. Haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. En donde los hombres pueden desarrollar y alcanzar lo mejor de sí mismos viviendo en una sociedad. Pero la ética depende de cada uno. La política depende del consenso, ¿no? Por eso quizás una forma de expresar que la política también es el arte del consenso, en el sentido de que para poder avanzar como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Tiene que haber un grupo de personas que al menos mayoritariamente digan, bueno, esta es la persona y por aquí es el camino, ¿no? Por medio de la ética conseguimos mejores personas y por medio de la política conseguimos mejores instituciones, reglas del juego, como ya habíamos hablado. Ambas son deseables, pero diferentes. Y llegamos ya a la parte que nos importa, ¿no? El rol de los jóvenes en la política. Con estas definiciones que hemos dado, a lo que quería llegar es que muchos de ustedes, o más bien dicho, todos van a querer de alguna forma tener una profesión, un oficio, una actividad ya una vez que concluyan sus estudios de colegio y de universidad, ¿no? Algunos van a querer ser médicos, otros van a querer tener su negocio propio, ¿no? Ser comerciantes, empresarios, otros van a querer ser periodistas, ojalá algunos sean o quieran ser también educadores como Paul y yo, cada vez son menos los que quieren entrar en este deporte extremo, pero ojalá que muchos de ellos también tengan esa vocación. Otros querrán hacer negocios internacionales, otros serán veterinarios, en fin, todos tenemos un proyecto de vida, ¿no? Sin embargo, este proyecto de vida depende de las reglas del juego que los políticos
decidan en esta siguiente elección. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero ser médico, las leyes de salud y todo el resto de normativas jurídicas que van a delimitar mi accionar como médico, las van a hacer no necesariamente médicos, las van a hacer los políticos, van a hacer los asambleístas, van a escribirlas y a aprobarlas aquellos que nosotros elijamos en esta siguiente elección. Entonces no es tan sencillo abstraerse de la política. Uno dice, bueno, ya, la política es para los adultos, más bien a los que menos nos debería importar somos a los más grandes, porque ya tenemos un camino recorrido. Quienes tienen que enfrentar el mundo son ustedes. Quienes quieren ser periodistas y el día de mañana va a haber una ley de comunicación que limite su libertad de expresión, bueno, está en sus manos que eso no ocurra. Quienes quieren ser empresarios y el día de mañana tener su negocio propio, su comercio, y el día de mañana, pues, eso va a depender de que los impuestos, las leyes societarias, tributarias y laborales sean acorde a lo que ustedes esperan y con los incentivos respectivos para que puedan llevarse a cabo, pues esa decisión está en ustedes y está en este febrero, ¿no? Entonces, no lo veamos como que es un tema de grandes, es un tema de ustedes, porque ellos van a decidir las reglas del juego, ellos van a pintar la cancha de fútbol en la cual ustedes van a jugar en pocos años. Ya van a ser estudiantes universitarios, eso también tiene algún tipo de, o varias responsabilidades, deberes y obligaciones, ¿no? Y hay una ley de educación superior que también está en discusión, ¿no? ¿Y quiénes van a decidir esa ley de educación superior que va a permitir o no que ustedes estudien lo que quieran, o va a limitar y va más bien a obligar a que ustedes, con base a un examen, estudien ciertas carreras? Bueno, pues esas son decisiones que la toman los políticos. Y nuevamente, quienes deciden quiénes son los políticos son ustedes en las elecciones. Entonces, también tengamos presente que ustedes sí hacen política, ¿no? Ustedes le ven la política como simplemente, ok, hay que ir a votar. Bueno, política es, como habíamos visto, también canalizar ciertas causas, ¿no? Algunos de ustedes están promoviendo a favor o en contra de la protección del medio ambiente, de los derechos de los animales, de seguir avanzando en derechos, algunos tendrán posiciones a favor o en contra del aborto. Bueno, pues son políticas, todas esas políticas a la larga las deciden otras personas, ¿no? Entonces, al momento de que usted tiene presente que su voto importa, usted está consciente de que la política electoral o las elecciones que tenemos en lo posterior son el vehículo para alcanzar el poder. Y solo con poder se pueden generar los cambios que hacen falta. Es decir, nosotros estamos entregando un mandato a un representante nuestro que por nosotros va a decidir cuál va a ser el futuro de nuestra profesión, de nuestra familia y de nuestras libertades y de nuestros derechos. Les invito a que no decidan por ustedes, sean dueños de su destino. Confíen en alguien, en algún candidato, en algún representante, involúcrense en política. Hacer política no es solo ser candidato, hacer política parte desde empezar conociendo cuáles son las alternativas que tengo, quiénes son los candidatos, apoyar a algunos si es que hace falta, hacer campaña por otros si es que así lo quieren, pero sobre todo informarnos, ¿no? Entender que la realidad de afuera es nuestra realidad. Entender que los políticos no legislan para ellos, sino legislan a favor o en contra de nosotros. Entender que solo involucrándonos en la política vamos a ser verdaderos dueños de nuestra vida y de nuestro futuro y vamos a ser realmente libres. Cuando tomamos una elección consciente, cuando podemos dudar. Mario Bunge decía que la definición de libertad es poder ser indeciso, ¿no? Cuando yo tengo esa posibilidad de ser indeciso, de decir, ok, no sé si votar por él, o no sé si hacer esto o lo otro. Bueno, pues estoy siendo libre, porque si no pudiera tener indecisión, no sería libre. Sabría exactamente qué tendría que hacer o me dirían exactamente qué tengo que hacer. Entonces, mientras más indeciso pueda ser, mientras más opciones pueda tener, pues ese es vivir realmente la verdadera libertad. Y bueno, pues estamos a las puertas de unas elecciones en la cual, bueno, ahí le he puesto para llamar la atención, tenemos que decidir quién se va a sentar en el sillón de Carondelet, quién se va a hacer cargo de dirigir los destinos de este país, a quién le vamos a confiar nuestro voto para que decida por nosotros con el poder que le estamos confiriendo. Tenemos, bueno, 16 binomios ya confirmados, que finalmente no sabemos si finalmente Alvarito se candidatice, pero a la larga creo que quedan 16 binomios, ya estamos en campaña, ya se van a imprimir las papeletas, donde obviamente el payasito de aquí no es candidato, aunque creo que es más serio que la gran mayoría.
Pero bueno, de estos 17 tenemos que empezar por lo menos de los más opcionados a ver qué ofrecen, ¿no? A ver qué atributos tienen, ¿no? Qué experiencia tienen para poder elegir los destinos del país, ¿no? Bueno, hay 3 opciones que están, según la última encuesta de ayer que me llegó, que están con más opciones. Eso no quita que puedan elegir otro, pero bueno, más allá de los 3 candidatos que están con más opciones, lo que quería llegar es a identificar esto, ¿no? Que todavía más de 4 de cada 10 ecuatorianos no decide su voto, está indeciso, no sabe por quién votar. Quizás algunos de ustedes que ya votan, al menos facultativamente, pues bueno, pues pueden hacer la diferencia. Ustedes tienen estadísticamente la posibilidad de poner un presidente u otro por el número de jóvenes que hay, ¿no? El segmento de 18 a 29 años es el que a la larga este momento va a poner los presidentes. Entonces tienen una responsabilidad muy fuerte. Y finalmente, les invito a que tengan presente, jóvenes, que hagan política, porque si no la hacen, alguien más la hará por ustedes. Y probablemente, si no se toman en serio esto, contra ustedes, como decía Antonio Machado. Bien, he cumplido con la media hora para ser un poco respetuoso del tiempo de ustedes y de los profesores, y más bien quedo pendiente si es que hubiese alguna pregunta. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Matías. Excelente la participación. La verdad, creo que con estas alternativas, con esta direccionalidad que vamos teniendo cada uno de nosotros y acá también siendo jóvenes, pues responsables de nuestros actos políticamente hablando, pues sé que vamos a tomar la mejor decisión para tener los mejores representantes a cargo de nosotros, hablando de una democracia representativa. En este momento vamos a dar paso a la rueda de preguntas. Los estudiantes que tengan preguntas, por favor, ir levantando la mano o en el caso también lo pueden ir escribiendo por el chat para poder dar lectura, por favor. Ya por acá están varias preguntas también en el chat, entonces vamos a empezar con Irving. Por favor, si nos ayudan activando el micrófono, Irving, para que podamos empezar. Bueno, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos por esta tan valiosa charla, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál cree que es la clave o qué les diría a ustedes, a aquellos jóvenes que tienen una resignación o un pesimismo hacia la política, diciendo que tal vez no, su participación no sirve y no va a ser el cambio? ¿Qué les diría para impulsar este cambio? Porque sabemos que, claro, ese pensamiento quizá está dado por su entorno familiar, su entorno social, o por su mal entendimiento de la política, que cree que solo hacer política es ir el 7 de febrero a votar, pero no es tan así. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, primero que la política tampoco es que es una disciplina muy popular, ¿no? Si analizamos en todo el mundo, pues siempre es como un sector ahí medio oscuro, pues por la propia actividad humana y también por muchos políticos, muchos o pocos que por su actuación hasta cierto punto empañan una actividad que realmente debería estar o debería ser más bien muy valorada, ¿no? Recuerdo hace algunos años, pues cuando alguien incursionaba en política era porque tenía las credenciales suficientes, ¿no? Para hacerse cargo de la responsabilidad que se le viene, ¿no? Como suelo decir, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el cual no estás capacitado. Pero bueno, yo creo que sí hay esperanza porque especialmente los jóvenes ahora tienen, como mostraba en alguna diapositiva, tienen muchas causas y son muy activos, ¿no? Yo tengo, bueno, soy profesor universitario y mis alumnos siempre están, ok, bueno, luchemos por los derechos, ok, luchemos por el medio ambiente, ok, hagamos un mundo más justo, ok, ganemos más libertades para las personas del mismo sexo, cualquiera sea la causa, ¿no? Pero todo eso se logra a través ya de ganar elecciones, ¿no? O sea, si no va a quedar ahí en un estado de Facebook o poniendo ahí una carita en un estado de Instagram, bueno, pero eso no hace la diferencia, eso promueve la idea, sí, pero donde están las decisiones, donde están los cambios es en la política electoral, es eligiendo representantes que piensen como yo o comulguen como yo o tengan afinidad con lo que yo creo, porque sé que yo puedo confiarles esa capacidad de transformar, ¿no? Yo creo que más bien se viene una generación y en la cual están ustedes, en la cual se va a dar una transformación de todo esto, ¿no? Yo creo que incluso la misma pandemia ha generado que redefinimos y reinterpretemos muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues, el rol que deben tener los gobiernos y el rol que deben tener los políticos. Y ustedes, pues, van a ser a futuros quienes
lideren esa transformación social. Así es que lo veo con mucha esperanza porque veo una juventud con causas, ¿no? De una juventud perdida, que antes, me acuerdo de mi época, poco nos preocupaba lo que estaba pasando afuera, ¿no? Pero yo creo que ahora esa sensibilidad especial que tienen, pues va a permitir que haya un futuro venturoso para la política. Y eso empieza por empezar ahora decidiendo y eligiendo representantes que coadyuven a esa transformación que todos buscamos. Muchísimas gracias. Vamos a activar el micrófono a Isabela Ricaurte. También tenemos una pregunta por acá, por medio de Isabela. Posteriormente daremos paso a la lectura de los mensajes que tenemos acá en el chat. Sí, buenos días con todos. Bueno, mi pregunta era, ¿qué tipo de protecciones y medidas existen o se toman para evitar el fraude? Porque si bien es cierto, actualmente los ecuatorianos o la mayoría de los ecuatorianos lamentablemente vemos o buscamos el candidato que creemos que menos va a robar, no el que no va a robar, sino el que menos va a robar. Perdón, la pregunta era, ¿qué mecanismos hay para evitar el fraude electoral? Es decir, que pase algo el día del conteo de los votos, ¿no es cierto? Sí, a esa parte estaba direccionada la pregunta. Perfecto. Bien, bueno, lamentablemente, y volviendo al tema de las instituciones, ¿no? La institución electoral, es decir, el poder electoral, tanto el Tribunal Contencioso, la Corte, el Consejo Nacional, vienen de un desgaste también de imagen bastante fuerte, ¿no? También tiene una crisis de representatividad. Todavía no se ponen de acuerdo entre las dos instancias y ya estamos en campaña oficial y ya estamos a 3 semanas de elecciones. Eso hace que también desconfiemos, sin duda. Sin embargo, yo confío más bien en las maquinarias electorales que cada uno de los partidos y candidatos están este rato construyendo para defender la democracia y de las elecciones. Partiendo del hecho que más allá de cualquier cosa y más allá de la imagen que pueda tener, yo confío en que el Consejo Nacional Electoral va a hacerlo bien, pero no deja de ser interesante, por ejemplo, el mismo Guillermo Lasso, el mismo Andrés Arauz, todos están armando realmente verdaderos ejércitos de control electoral. Serán más de 40,000 personas que van a estar en cada uno de los recintos cuidando el voto de su candidato, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una forma de sostener. No debería ser así, pero bueno, si es que corresponde y si hace falta, pues ok, está bien. Creo que también va a haber una veeduría internacional razonable, más allá del trabajo particular de cada candidato, del trabajo institucional del mismo Consejo Nacional, y como digo, bueno, entre estos 3 elementos esperemos, confío yo en que no va a haber ningún problema y que va a ganar a la larga el que tenga más votos. Vamos con Mateo Barahona. Buenos días, Mateo. Vamos a escuchar también por acá. Si nos ayudan, por favor, activándole el micrófono a Mateo Barahona. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, señor ponente. Bueno, la pregunta ya la escribí en el chat, pero creía que necesitaba un poco más de desarrollo por mi parte. Mi pregunta era si la democracia puede ir de la mano de la libertad. Es decir, podemos crear crear una sociedad democrática sin coartar el derecho de algún grupo, poniendo de ejemplo lo de la calidad de los candidatos que existen para la asamblea. Es decir, digamos, o sea, como usted dijo, la calidad de los candidatos que existen para la asamblea no es la mejor. Como es de conocimiento público, incluso se han llegado a candidatar personas que realmente no tienen mayor mérito que ser conocidos por haber participado en programas de televisión. Entonces, digamos, para mejorar esta situación, se debería, yo qué sé, hacer una selección o tal vez un filtro para la calidad, o sea, para que la gente que realmente pueda ser escogida tenga cierta calidad. Y no solo en eso, sino por ejemplo, en la cantidad de candidatos que existen y todo eso. Eso implica limitar el número de personas y por lo tanto, creo yo, limitar el derecho que tienen, pues, de participar y de ser libres en este sentido. Entonces, preguntaba yo si es posible vivir en una sociedad democrática sin coartar el derecho de la libertad, siendo un poco, digamos, utópica esta idea.
No, está muy bien. Y de hecho, creo que un buen ejemplo es Chile. A ver, yo creo que su pregunta y los diferentes elementos que usted ha incluido se responden por un fortalecimiento del sistema de partidos. Es decir, sí, cualquiera puede lanzarse, pero tiene que tener una estructura que lo sostenga. O sea, no puede el día de mañana yo conseguir 15.000 firmas y ser candidato, ¿no? Tiene que haber una estructura de partidos o un partido que esté detrás que le ayude a sostener su candidatura. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, yo creo que hay que modificar, y eso será una labor de la Asamblea, el código de la democracia, ¿no? Yo creo que todo parte, como decía, de que los partidos estén más sólidos. ¿Y cómo? Bueno, pues primero obligándoles a que hagan procesos de formación. Este rato, como digo, cualquiera, y ya vemos varios casos, cualquiera compra un partido que fue de alguien, pago un valor y soy candidato por ese partido, así no esté yo convencido de lo que cree ese partido, pero simplemente quiero ser candidato y simplemente compro un partido. Ok, bueno, si fortalecemos realmente un sistema de partidos en el cual, para empezar, haya procesos obligatorios de formación, es decir, el día de mañana ustedes quieren militar en algún partido político porque les gusta su ideología, sus líderes, lo que sea, bueno, pero tiene que empezar a hacer un proceso, ¿no? Tiene que formarse en las juventudes, tiene que hacer un proceso de capacitación en ciencia política, en formación política, en elecciones, en comunicación, le van a ayudar a viajar, a que conozca otras realidades, porque ya ha habido partidos así, o sea, no me estoy inventando. Va a interactuar con las filiales que tiene ese partido en el mundo. Luego usted ya cuando crezca va a pasar a formar parte de algún frente, ¿no? Del frente de profesionales, del frente de abogados, del frente de lo que sea, del mismo partido. Y en algún punto el partido va a celebrar verdaderas elecciones internas. Si usted que ha hecho carrera 20 años en el partido y se siente listo para participar en elecciones, bueno, pues debería tener, ahí sí, yendo a la libertad, toda la capacidad y el derecho de postularse como aspirante de su partido para representar al partido en alguna elección. ¿Qué hay ahora? Hay dueños de partidos que dicen quién tiene que ser candidato y quién no. No hay un proceso de democracia interna, hay en papel, en el sentido de, ok, el líder dice que entonces todos estamos de acuerdo, sí, bueno, por asamblea general y aclamación, tal persona va a ser candidata. No, eso no es democracia interna. Democracia interna es lo que le digo, es haciendo una carrera política dentro del partido. Entonces, claro, luego yo me siento con todo el derecho de participar a la interna y decir, bueno, yo quiero ser el próximo asambleísta, candidato a la asamblea del partido de Michelena. Ok, entonces, ahí habrá otros que están interesados también en llegar a ser candidato. Bueno, votemos a la interna, hagamos debates internos y de esa política interna, de elecciones internas, sale el candidato que va a participar en representación de los partidos. Entonces, el rol del partido, lo que pasa es que no lo hemos tenido, pero el rol del partido es ese, ¿no? El rol del partido es formar, capacitar, preparar y dar esa posibilidad de que cualquiera pueda llegar a ser un candidato, pero cumpliendo las reglas y ganando elecciones internas, diciendo el mejor perfil y destacándose como un verdadero político. Acá, a la larga, en muchos casos, y eso ha pasado, pago para que el famoso de turno sea candidato, me haga ganar y luego hago que vaya el suplente y que él se vaya a la casa con un poco de plata, ¿no? Entonces, el rol de los partidos no lo hemos entendido porque no lo hemos tenido. Quizás Chile, más allá de los últimos problemas, Chile ha tenido un proceso de partidos interesante, ¿no? En el cual se ha formado e incluso si el partido tiene a su presidente de la República en funciones, el presidente no puede ni siquiera ingerir en lo que hace el partido. A ese nivel, ¿no? Yo quiero que sea tal candidato. No, usted es el presidente, nosotros somos el partido, nosotros le pusimos a usted, respétenos a nosotros. Entonces, hacia allá creo que sería la evolución necesaria que debería ir la política ecuatoriana. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna intervención en este momento. Si alguien más desearía hacer uso del micrófono y realizar alguna pregunta acá a nuestro ponente, si no, pues daríamos paso a la lectura de las preguntas que tenemos acá en el chat. No sé si tenemos alguien más dentro de que quiera hacer una pregunta por el micrófono. Bienvenido sea las inquietudes, las interrogantes que cada uno de nosotros vayamos teniendo acá. ¿No? Muy bien, vamos a ver, recopilando un poco las preguntas que cada uno de los estudiantes van manifestando por acá.
Por acá nos dice, ¿cómo saber si la política afecta o no el sueño de cada uno de los jóvenes? ¿Cómo saber que verdaderamente somos actores positivos, constructivos dentro del modelo democrático que cada uno de los jóvenes y qué papel desempeñamos dentro del modelo democrático y en las elecciones, mi estimado Matías? Bien, como decía, los jóvenes son el segmento más decisorio en estas elecciones, ¿no? Los chicos, bueno, 16, 18 a 29 años, que es, digamos, lo que se considera joven según el Instituto de Estadísticas y Censos. Bueno, yo tengo más edad, pero también lo considero joven, pero así manda la ley. Tienen esa posibilidad de cambiar diametralmente el resultado de estas elecciones. Entonces, quizás un voto suelto no haga mucho, pero si todos los jóvenes impulsan una causa, impulsan a un candidato, impulsan un proyecto, sin duda pueden transformarlo. Y además, como digo, o sea, tampoco abstraigamos mucho, ¿no? O sea, la realidad que van a vivir los jóvenes depende de sus decisiones ahora, no de las nuestras. Nosotros podemos, más bien, no esperen que nosotros les demos decidiendo, no esperen que nosotros digamos por quién tienen que votar. A la larga, los que se van a complicar o beneficiar de los futuros, de las futuras autoridades son ustedes. Entonces, tómense en serio el asunto. O sea, bueno, ya nosotros ya tenemos nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro trabajo. Ustedes están empezando y si quieren que haya más oportunidades, más libertades y más derechos, pues bueno, pues elijan aquellos que ustedes creen que pueda ser, que puedan llevar a cabo este proyecto de vida. Muy bien. Otra que me parece muy importante, otra de las preguntas que tenemos por acá, confiar directamente en el voto facultativo y brindar esta oportunidad para que los jóvenes puedan desempeñarse y poder ejercer el voto, al 100% creer que este voto adolescente está siendo totalmente concreto y certero, ¿está muy bien establecido o cómo se podría también abordar esta parte del voto facultativo en los adolescentes? Bien, bueno, creo que el voto obligatorio y el voto facultativo creo que es un debate no solo para los adolescentes, sino para todos en realidad, ¿no? Eh, yo creo que hay dos matices ahí, ¿no? Yo creo que si es que el voto no fuera obligatorio, podrían llegar a haber prácticas de que el que lleva más gente a votar gana, ¿no? O sea, a la larga, me estoy imaginando, ¿no? Un candidato a concejal en un lugar medio pequeño, pues va a contratar 20, 50, 20 buses y va a poner gente allá y gana el que más moviliza, ¿no? Por otro lado, también, pues, si hablamos ya de estricta libertad y de derechos, pues yo creo que el voto no debería ser obligatorio, más allá de estas particularidades, ¿no? Porque a la larga, bueno, no votar también es una posición política, no votar también es dar una respuesta de inconformidad al sistema, de inconformidad a los candidatos, de inconformidad al modelo, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva filosófica de derechos y libertades, el voto no debería ser obligatorio. Sin embargo, desde una perspectiva práctica, creo que quizás es preferible, aunque sea obligar a la gente por el certificado a que se preocupe de lo que está pasando y evitar que haya más bien estas acciones o este tema de mover buses para ganar elecciones, ¿no? Bueno, es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero más o menos he dado un poco las dos aristas. Y bueno, mil disculpas, me voy a tener que excusar porque tengo también ya clases yo. La hora es un poco complicada para todos, pero bueno, espero más bien haber podido de forma general, aunque sea dejar la inquietud, ¿no? Yo creo que estas charlas, más que dar mucho conocimiento, tiene que sembrar inquietudes y curiosidad para que a futuro ustedes ya por su cuenta investiguen, conversen y un poco se preocupen de lo que está pasando. Sí, muchísimas gracias, Matías. En verdad, ya con esta parte íbamos a cerrar también. Quiero realizar un agradecimiento extenso dentro de la institución, en el Colegio Vygotsky. Muy agradecidos, en verdad, estas temáticas. Sabemos que tiene mucho hilo que ir tejiendo, pues, y en verdad, y poco a poco irnos insertando también dentro de este modelo democrático. Eternamente agradecidos. Esperemos no sea ni la primera ni la última vez que le podamos tener acá en la institución. Quedan muchas dudas en los jóvenes, como dice ese pequeño bichito de la duda, pues directamente contribuye para que cada uno de ellos pueda seguir aportando y buscando métodos para poder investigar. Un agradecimiento también a Irving, quien ha sido el intermediario para poder establecer esta charla. Irving quiere hacer uso de la palabra unos 2 segunditos nada más para poder finalizar ya la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Paul. Sí, nuevamente agradecer a nuestro ponente Matías Abad. Muchas gracias por este acto social que está dando porque, como dijimos en una anterior charla que tuvimos,
Estos espacios son los que verdaderamente impulsan desde abajo a los jóvenes para que puedan tener esta importancia y esta consideración hacia la política y hacia su propio futuro. Y también quiero agradecerles a mis compañeros porque vi que hubo bastante interacción en el chat y se ve que los vygotsquianos y los jóvenes estamos de verdad interesados en la política. Entonces, quiero agradecer a nuestros compañeros, a mis compañeros, y que ese interés se haga público, se comparta a través de las redes sociales como les manifestamos y que interactuemos por ese medio para compartir este mensaje. Muchas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Irving, Paula, a la institución por la invitación, a todos ustedes por su atención, preguntas, interacción. Quizás a futuro podemos programar algo más largo para poder dar respuesta a todas sus inquietudes, que creo que es muy importante. Les agradezco infinitamente y quedo a las órdenes para cualquier futura intervención, participación o apoyo. Muchísimas gracias, Matías. Liz, muchísimas gracias. Y a todos los chicos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.